Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comenzamos la semana en nuestra mesa redonda mirando a dos acontecimientos importantes de los últimos días y también de cara al resto de la semana. La situación en Ucrania, que después del cese al fuego acordado, pues ha tenido nuevos desenlaces, y también pues cómo anda la situación en Venezuela, país importantísimo de nuestra región y sin duda uno de los procesos más vibrantes que ocurren en este lado del mundo. De ambos acontecimientos estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que también tendrá como cada lunes su habitual sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrín. Comenzaremos nuestro programa de hoy pues compartiendo con el máster de Ciencias Santiago Pérez Benítez, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, experto en cuestiones de Europa del Este y especialmente, por supuesto, ha estado siguiendo con nosotros los acontecimientos en Ucrania. Así que los invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de nuestro programa. Un espacio para lo mejor del pensamiento universal. Porque ele está em búsqueda de um sentido, uma nova consciência, uma alteração de su estado. La razón por la que hemos sobrevivido durante tanto tiempo es que ha habido fuerzas y luchas populares a nivel mundial en contra de las estructuras de poder. El peligro hoy no es solamente la concentración de los medios, que es realmente al orden del día, es que se repita al nivel del conocimiento de los saberes esta misma estructura monopólica. Ideas de avanzada puestas a debate. No se puede ganarle a un pueblo que se junta con su gobierno ni a un gobierno que se junta con el pueblo. La izquierda tiene que afianzarse porque la forma en que opera el aparato propagandístico no puede triunfar de manera uniforme. Vamos a necesitar que los gobiernos apoyen este avance en el sentido de la institucionalización de la CELAC para que no quede simplemente como un foro en donde los presidentes se reúnen una vez al año y luego de eso no pasa más nada. Mesa redonda, año 15. Bueno, antes de entrar en nuestros temas de hoy, comencemos como es habitual con la sección La Noticia del Día. Para esta jornada de lunes hemos escogido el reciente sondeo que se ha dado a conocer en Escocia, la región del Reino Unido que está buscando su independencia, y según los últimos resultados, pues esta independencia puede ser posible con un triunfo en el referéndum que será en los próximos días. Veamos esta noticia del día. Una encuesta del diario inglés The Sunday Times sobre la independencia de Escocia, en este caso, arrojó por primera vez como ganadora a la opción del sí a tan solo 11 días del referendo que decidirá si el territorio seguirá formando parte del Reino Unido. Los resultados de la consulta otorgan una ventaja del 51% a los independentistas escoceses frente al 49% de los contrarios a la separación. Aunque se trata de un empate técnico, los números alcanzados suponen un éxito para los independentistas, que al inicio de la campaña solo contaban con un 15% de aceptación. El sí, si gana el plebiscito, Escocia se declararía Estado independiente el 24 de marzo de 2016. Se trata de una encuesta muy alentadora, que además refleja el resultado de la campaña en todo el país. Pero lo que creo es que el sondeo muestra que cada vez son más las personas de Escocia que están llegando a la conclusión de que la independencia es la mejor manera de proteger nuestro servicio público de salud. La mejor manera de hacer crecer nuestra economía, crear más puestos de trabajo y para asegurarse de que nunca lleguemos de nuevo a gobiernos conservadores por el que nosotros no votamos. Yo voy a votar por un cambio porque estoy completamente cansado de ser gobernado por un Estado conservador que como país no hemos elegido. Bueno, así lo ha reflejado Telesur. Las agencias de noticias dicen que el avance del sí ha resultado demoledor en las últimas semanas. Hace apenas unos días, a principios de agosto, los sondeos otorgaban un sólido liderazgo de 22 puntos a la opción del no, es decir, a los defensores de que Escocia siguiera siendo parte del Reino Unido. Sin embargo, los sondeos empezaron a cambiar, dicen los analistas, a partir del debate cara a cara del pasado 5 de agosto entre el líder independentista del Partido Nacional Escocés
el ministro principal para Escocia del Reino Unido y el responsable de la campaña unionista Alistair Darling. Los sondeos ahora pues dan esa ventaja al no, es decir, a los que están a favor de, o sea, al sí, mejor dicho, a los que están a favor de que se independice Escocia, y frente a eso la reacción del gobierno británico ha sido ofrecer este domingo más poderes a Escocia si triunfa el no en el referéndum, y hay declaraciones del ministro del Tesoro George Osborne después de que se conociera esta ventaja del no en los sondeos, pues anunciando nuevas medidas para apoyar pues a Escocia, tenerle más autonomía a Escocia y evitar que se separe esa región del Reino Unido del país. Una situación sin duda interesante que va a tener concreción el próximo día 18 de septiembre cuando se celebre este referéndum. Un asunto al que nos estaremos acercando en algún momento aquí en la Mesa Redonda. Así comenzamos nuestro programa de hoy. Vamos ahora a hablar sobre Ucrania, la tregua, el alto al fuego que ha habido en esa región y todos los componentes que tiene esta crisis. Para el conflicto en Ucrania, integrado por representantes ucranianos, rusos, la OSCE y los independentistas, celebran este lunes una videoconferencia para concretar los acuerdos alcanzados en Minsk sobre el intercambio de prisioneros y la apertura de corredores humanitarios. Mientras en Donetsk, las fuerzas de Kiev y las tropas federalistas se reanudaron los bombardeos pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado viernes en la capital de Belarus. El primer ministro de la República Popular de Donetsk informó que los ataques y los enfrentamientos siguen en marcha en al menos 7 ciudades y pueblos de la región del este de Ucrania. Había pedazos de cohetes así de grande. La casa es fuerte, pero todavía estamos temblando. Fue muy aterrador. Unión Europea está dispuesta a levantar las sanciones impuestas a Rusia si se logra cumplir el alto el fuego entre las tropas ucranianas y los grupos independentistas de Donetsk y Luhansk. Esta semana se esperan nuevas sanciones contra Rusia si fracasa la tregua. Los embajadores del organismo acordaron endurecer las medidas económicas contra Moscú en los mercados de capital y defensa. Esto en respuesta, Rusia ha vetado la importación de una serie de alimentos de aquellos países que le impusieron sanciones. El Kremlin ha negado las acusaciones de Ucrania y de Occidente de estar detrás del envío de tropas a las regiones de Donetsk y Luhansk para ayudar a los soberanistas que quieren establecer un Estado independiente. El primer ministro de ese país, Dmitry Medvedev, afirmó que cerraría su espacio aéreo, la nación, a las aerolíneas internacionales si las nuevas sanciones de la Unión Europea afectan el sector energético o continúan limitando las actividades financieras de Moscú. Medvedev aseguró lo siguiente: sabemos que las sanciones primero son económicas, luego siguen las respuestas políticas, que son siempre asimétricas, y esto es más terrible que la restricción de suministros. Puede producir la quiebra del sistema de seguridad en el mundo, hizo la advertencia. Asimismo, el jefe de gobierno ruso indicó que Rusia no quería responder a las medidas occidentales que se tomaron en su contra, pero tras varias rondas de conversaciones se decidió prohibir la importación de alimentos a los países que adoptaron estas sanciones. El funcionario expresó que esta decisión política cuenta con el respaldo de la absoluta mayoría de la población del país. Reflexionó sobre el asunto, señalando que las sanciones occidentales pueden resultar beneficiosas para la economía, ya que obligan a movilizar los recursos internos de Rusia, tal como lo hizo China cuando también se vio afectada por medidas similares. Bueno, así lo estaba reflejando en el día de hoy Telesur, la situación en Ucrania. La última información que está llegando de hace unos minutos dice que la Unión Europea ha aprobado nuevas sanciones contra Rusia a pesar de los acuerdos logrados entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Petro Poroshenko, quienes pidieron y acordaron seguir un diálogo tendente a hallar una solución pacífica al conflicto. Así pues están reflejando algunos medios de comunicación. Se dice que Putin y Poroshenko sostuvieron una conversación telefónica donde el Kremlin ha reflejado se abordaron los pasos para propiciar una salida pacífica de la situación actual en el sureste de Ucrania y siguieron coordinando las acciones de respaldo al alto al fuego, también precisó Kiev. Sin embargo, la continuación de estos esfuerzos bilaterales no implicó que la Unión Europea renunciara a una nueva tanda de sanciones económicas contra Moscú, si bien
Estas podrían revisarse en función de la situación en el terreno, declaró el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, tras una reunión de los embajadores de los 28 Estados miembros que acaba de celebrarse en el día de hoy en Bruselas. ¿Cómo entender entonces en este contexto, profesor, este alto al fuego? ¿Qué consecuencias puede tener realmente? Hay medios, por ejemplo, la BBC decía ayer, cese al fuego en Ucrania, una paz muy frágil. ¿Es así como usted la considera? Buenas tardes, Randy, buenas tardes a los televidentes y radio oyentes. Hay consenso en eso, Randy. Todo el mundo considera que es frágil. En estos 8 meses de guerra en Ucrania, vamos a llamar las cosas por su nombre, mucha gente habla de conflicto, realmente estamos en presencia de una guerra. Ha habido momentos en que se ha impuesto, al parecer se impone un determinado proceso de negociaciones, incluso hubo una tregua. Recuerdo en junio el presidente Poroshenko declaró una tregua, hubo determinado acercamiento. Sin embargo, él mismo levantó esta tregua y comenzó las acciones militares. Anteriormente, más fuertes incluso, mucho más fuertes, los bombardeos aquellos a Slaviansk, a Kramatorsk, al propio Donetsk, a Lugansk. Evidentemente, en los momentos en que ha habido un escenario negociador, estos escenarios se han roto. Hubo un acuerdo en Ginebra en abril, después hubo un acuerdo en Berlín el 2 de julio. Sin embargo, esta tregua, la que se firmó el 5 de septiembre, tiene elementos específicos que a mí me gustaría reseñar. En primer lugar, se hace después de que la ofensiva del ejército ucraniano contra Donetsk y Lugansk fracasó. Y estábamos en presencia de una contraofensiva de los separatistas, los cuales había más de 1000 soldados ucranianos incluso retenidos por la fuerza. No, y que están hoy a las puertas de Mariupol, y Mariupol es un puerto importante en el mar de Azov. Hoy estuvo el presidente Petro Poroshenko en Mariupol, claro, tratando de reflejar. Claro. Ahora, también esta tregua es el resultado de un plan de paz del propio Poroshenko de junio, pero también del presidente Putin. Y bueno, se hizo en medio de la reunión de la OTAN, toda la gran atención mediática que se le dio a la cumbre de Gales, etcétera. Y además hay un documento firmado, es un documento de 12 puntos en el cual se habla del cese al fuego, que es lo más importante en este momento, una presencia de observadores de la OCE que monitoreen esto, también crear corredores humanitarios, pensar en la reconstrucción del Donbass. Pero hay elementos, Randy, de este protocolo que son muy complejos. Por ejemplo, hay un inciso que habla de la descentralización de estas regiones de manera temporalmente ocupadas por los separatistas. No se sabe realmente qué es lo que hay detrás de esto. No se incluye el pedido de los separatistas en su momento, que fue declarar el estado de Novorossiya o la independencia. Eso no está en el documento. Ya ellos han estado diciendo que, si bien lo firmaron, pero ya han estado diciendo que no les satisfacen muchos intereses de sus propias poblaciones y de ellos que llevan 8 meses con las armas en la mano. Es muy difícil aceptar cuestiones de este tipo donde no se vean reflejados sus intereses. Al mismo tiempo, se está hablando de que las fuerzas irregulares, ilegales, se plantea en el documento, deben salir de Ucrania con su armamento, lo cual también va a ser sumamente difícil para la aceptación. Y del lado, es decir, es realmente un documento muy complejo, y del lado del presidente Poroshenko y sobre todo de los sectores de derecha en Ucrania, es muy complejo aceptar esto, porque ellos están interesados en generar esta tensión porque tienen las elecciones para el mes de octubre, y además le conviene esta situación de tensión, esta situación de guerra, por el nivel de apoyo que han tenido de Occidente, el nivel de incluso de apoyo financiero del FMI, etcétera. Y al mismo tiempo están pensando, incluso hoy el primer ministro Yatsenyuk habló de emplear la tregua para prepararse y para volver a recuperar estos territorios. Realmente habría que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Si al parecer hay un involucramiento de Poroshenko y de Putin, esta conversación que tú mencionabas, los presidentes de Ucrania y de Rusia, para que se concrete al menos este alto al fuego, pero como planteaban los observadores, es muy frágil porque tiene muchos enemigos, sobre todo
en los sectores más reaccionarios de la élite política y militar ucraniana. Ayer también el reconocido diario británico The Daily Telegraph decía que Occidente y no Putin provocaron la crisis ucraniana y señalaba todos los elementos, la ambición de los políticos occidentales de incorporar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN como el elemento decisivo en que se haya provocado esta crisis. Para Rusia, lo pactado, ¿qué puede representar y cómo ve el presidente Putin, el primer ministro Medvedev, cómo han estado vislumbrando este resultado hasta ahora de cómo marcha la crisis? Desde el principio, la dirección rusa ha planteado que esta es una crisis provocada, que no es una crisis provocada por ellos. Ellos, al contrario, estuvieron de acuerdo en la negociación que se dio el 21 de febrero, que implicaba una salida negociada a la crisis. Ellos estuvieron de acuerdo después en las conversaciones en Ginebra en abril, porque a Rusia no le conviene esta crisis. La economía rusa ha sufrido no solo por las sanciones, sino por toda la inestabilidad creada allí. Rusia tiene este sector de la población que está siendo masacrado allí. Implica además erogaciones financieras. Hay casi 800.000 desplazados hacia Rusia y además genera una situación que para nada conviene a los intereses de Rusia, que estaba hasta este momento en una situación de modernización y de recuperación de su poder económico. No hay dudas que esta crisis para nada conviene estratégicamente a los intereses de Rusia. Sí conviene, como tú lo mencionabas, a los intereses de Estados Unidos, sobre todo. Estados Unidos, que está usando la situación ucraniana para debilitar a Rusia, para generarle un problema geopolítico, pero también para buscar la fractura entre las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, sobre todo desde el punto de vista energético. Ahora, ¿qué elementos le añade a esto la reciente reunión de la OTAN, la decisión de desplegar fuerzas rápidas de intervención de la OTAN en la zona del Báltico y en otros países de la Unión Europea? ¿Y cuánto eso puede complicar esta tregua? No, ha complicado significativamente el proceso de negociación, en primer lugar porque los dirigentes ucranianos se sienten respaldados, se sienten fortalecidos con esta decisión de la OTAN, que además colocó en el punto de mira de la reunión el tema ucraniano. Poroshenko fue, digamos, la gran estrella, ¿no?, en esta reunión de la OTAN. Pero hay un proceso de militarización muy peligroso en las decisiones de la OTAN, un proceso que tiene que ver con la creación de fuerzas de despliegue rápido, un proceso con la creación de bases militares, y esto por supuesto que afecta a la seguridad de la Federación de Rusia. De hecho, ya han estado planteando la revisión de la doctrina militar. El propio ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Baluyevsky, forma parte en todo este proceso, pero que además, Randy, no es solo por la crisis ucraniana. Yo creo que si la crisis ucraniana no hubiera existido, hubiera que haberla inventado, porque Estados Unidos necesita el componente militar, en lo cual ellos tienen un dominio tremendo a nivel mundial y una superioridad, y necesita unir a la comunidad euroatlántica en función de sus intereses. No hemos hablado todavía, quizás en el futuro haya que hacerlo, de un acuerdo secreto que están negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. El tema comercial. Tema comercial y de inversiones, que al final implica, ante la percepción de que el mundo atlántico está debilitándose, la necesidad de engranar este mundo frente a China, frente a los países. Un acuerdo de libre comercio parecido al CAFTA, al NAFTA, que esta sería la mayor zona comercial del mundo, pero habría que ver realmente hasta dónde eso puede avanzar. Es un tema que tendremos que hablar más adelante, como también tendremos que dedicarle un espacio al análisis de todo el papel que ha jugado John McCain, tanto en la crisis de Siria como en la crisis de Ucrania, que me parece dos elementos interesantes para analizar. Pero hablaba ahorita usted, profesor, del tema de la campaña electoral, de las elecciones que va a haber en octubre en Ucrania. Acaban de lanzar hace unos días el nuevo partido político de Petro Poroshenko, se llama así, el bloque de Petro Poroshenko, muy personalista el partido político, que lanzó su campaña electoral para las elecciones del 26 de octubre. ¿Qué puede representar esa elección de octubre del nuevo Parlamento ucraniano, y en qué condiciones económicas, sociales está enfrentando Ucrania ese proceso político? Esto es parte del proceso de legitimación de las nuevas autoridades. Primero vino las elecciones presidenciales de Poroshenko el 25 de mayo, y ahora para el 26 de octubre están programadas las legislativas.
Ucrania no tiene un sistema político establecido. Hoy, si te pones a ver el panorama político ucraniano, el único partido que ha tenido un nivel determinado de coherencia es el llamado Batkivshina, que es el bloque de Yulia Timoshenko, es característico de la situación ucraniana. Poroshenko no tenía partido cuando se lanzó a su campaña presidencial, llamado Rey del Chocolate, pero logró un determinado acuerdo, por supuesto, con el apoyo occidental y con el apoyo de los oligarcas ucranianos, que son los que están dirigiendo el panorama político ucraniano. Pese a todo aquello de Maidán, ¿no?, que supuestamente iban a lograr, realmente tenemos una política dominada por los oligarcas. En este bloque de Poroshenko se ha unido el primer ministro Yatsenyuk, que provenía del bloque de Yulia Timoshenko, y al parecer una veleta política. Una veleta política, al igual que el que está al frente de la Rada Suprema. Están creando este bloque de Poroshenko en función de darle legitimidad, por supuesto, a las nuevas autoridades y para conformar determinado apoyo en la Rada Suprema a la política que haga el Ejecutivo. Ahí hay un bloque muy complicado, Randy, un partido que es el partido del Yashko, que es el partido radical, que también está en posiciones extremas, de extremo nacionalismo, y el otro es el bloque de Yulia Timoshenko. El partido Regiones, que es el que representaría a las poblaciones de Donetsk, de Lugansk al este, y que estaba en el poder con el presidente Yanukovych, está muy debilitado. Sus partidarios fueron muy reprimidos y realmente no tiene una presencia importante, además de que no el Partido Comunista ilegalizado. Ilegalizado, el bloque de los comunistas ilegalizado en la Rada y el partido propiamente. Y además de que no se van a hacer elecciones en las regiones del este, estamos hablando del 20% de todo el potencial económico de Ucrania. Por eso estas elecciones son elecciones además muy rápidas, en un país en guerra, que realmente sabemos prácticamente cuál va a ser el resultado, que es la creación de una Ucrania nacionalista, de derecha. Mucha gente habla que es incluso la creación de una nueva Polonia en Ucrania, enfrentada a Rusia desde el punto de vista político. La situación es una situación tremenda este año, un país en guerra, un país con 2.600 muertos, con casi 800.000 o 1 millón de desplazados, situación humanitaria muy grave, poblaciones que han sido bombardeadas durante todo este periodo. En el centro y el oeste no ha habido tal destrucción, pero la economía ucraniana está destrozada. En esta zona del este se produce el carbón genera la electricidad en Ucrania. Está pendiente el problema de la discusión del gas, y ahora se acerca el otoño y el invierno, y hay negociaciones pendientes con Rusia, que evidentemente va a tomar medidas con relación a este tema, en el marco de toda la guerra que le están haciendo a las regiones del este y a Ucrania. Y el dinero del FMI es un dinero que está siendo en gran medida tomado para pagar las deudas, y que lleva como condicionantes elevar los impuestos a la población, elevar las tarifas del gas, porque es parte de la lógica neoliberal del FMI. Realmente es una situación muy compleja desde el punto de vista socioeconómico, y que por eso uno de los argumentos de que en gran medida a las actuales autoridades le interesa el mantenimiento de esta tensión. No quiere decir que necesariamente tenga que seguir la guerra, pero sí la tensión, sí una situación de... Que la gente no se fije tanto en sus problemas económicos y tenga la tensión de la guerra. Claro, y el nacionalismo, y que Rusia es el agresor, lo mismo que a Estados Unidos, a la Unión Europea, para recuperar su espacio a nivel mundial. Rusia es el gran agresor, es el nuevo enemigo, rememorando los tiempos de la Guerra Fría, lo cual le ha servido a Estados Unidos para tratar de desgajar a Europa de la dependencia energética de Rusia, para fortalecer la OTAN y para continuar su contraofensiva contra los bloques de poder emergentes. Bueno, son elementos para el análisis de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, uno de los acontecimientos internacionales más importantes del momento, pero por supuesto hay todavía muchas cosas más que contar, así que no será la última vez, por supuesto, que Santiago esté con nosotros aquí en la mesa redonda, pero creo que pues nos ha permitido tener un acercamiento a los acontecimientos en Ucrania después de la endeble tregua que se ha logrado ahí, el alto el fuego que se ha dado en la región, y habrá que ver hasta dónde es posible que esa posición avance y no sean los vientos de guerra los que predominen allí en Ucrania. Muchísimas gracias, profesor, por su presencia aquí con nosotros en la mesa redonda. Ustedes los invito a que sigan aquí acompañándonos para ir más allá de la noticia. La educación superior en la mesa redonda.
el inicio del curso escolar en las universidades cubanas, la calidad de nuestra educación superior, la formación integral de los estudiantes, el proceso de integración de los centros universitarios en las provincias, el ingreso a la educación superior, los resultados científicos y su impacto estarán entre los temas a analizar en las mesas redondas que se realizarán martes, miércoles y jueves con la participación del ministro de Educación Superior y otras autoridades universitarias. Si usted desea participar con su comentario o interrogante, puede llamar de martes a jueves entre 9 ante meridiano a 5 pasado meridiano al teléfono 646-5900. También puede hacerlo el martes y miércoles entre 7 y 8 de la noche durante la transmisión de los programas al teléfono 831-2484. Puede además utilizar nuestro correo electrónico mesaredonda@enet.cu o comentar en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos siempre, más allá de la noticia. Bueno, y ahora vamos hacia la sección de la esquina. Reinaldo Taladrín nos tiene preparado, como siempre, interesantes temas para seguirlo informando a usted en nuestro programa. Así que vamos hasta la esquina de Reinaldo Taladrín. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. En las últimas semanas usted ha oído hablar, y posiblemente lo ha oído de manera repetida, cómo la policía de los Estados Unidos se está convirtiendo en un ejército, o cómo se está militarizando la policía de los Estados Unidos. A raíz del incidente en la ciudad de Ferguson, el asesinato del adolescente negro desarmado por la policía, este tema ha salido con más fuerza a la palestra pública. No quizás con toda la que se debía, pero la discusión ahora es si se debe continuar esta tendencia o no. Hasta el propio presidente de los Estados Unidos intervino en el debate y ordenó una revisión de este asunto. Aunque, ojo con las revisiones, que muchas veces estas comisiones estudian, dictaminan, proponen y hay que ver si se implementa después lo que proponen o no. Pero, ¿qué hemos decidido? Bueno, pues esta semana y la que viene, aquí en la esquina, mostrarles a ustedes de qué se está hablando, de qué se está discutiendo, cómo es esto que la policía se está transformando en un ejército, por qué, de qué manera. Y no hay nada mejor para eso que mostrar las imágenes de lo que está ocurriendo. Y sí, se imaginan que vamos a tener un invitado, aquí está conmigo, el doctor Néstor García Iturbe, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Doctor, cuando dije imágenes, ya todo el mundo dijo, ahí está el doctor Néstor. Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿se está convirtiendo la policía en un ejército o no? Y quiero que me lo explique, como dije, con imágenes. ¿Cómo no? Vamos a explicarlo con imágenes. Yo creo que la policía se está convirtiendo en un ejército porque está obteniendo toda una serie de medios que están por encima de lo que ellos necesitan para mantener el orden de una población desarmada. ¿Usted tiene algún dato de cuánto han recibido la policía del ejército? Han recibido aproximadamente 5.000 millones de dólares en materiales bélicos. En armamento. En armamento, desde el año 1997 que comenzó toda esta actividad. Supuestamente para trasladar a la policía sobrantes de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el terrorismo y la droga. Pero la están utilizando para luchar contra los propios estadounidenses cuando los estadounidenses están protestando. Y entonces podemos empezar Vamos a ver la primera imagen para que tengan una idea de lo que están obteniendo. Bueno, este es el Bearcat, se llama. Esta es una camioneta de unos 7.000 kilogramos que está equipada con unas troneras para disparar desde dentro de la camioneta. Además tiene dispensador de gas y tiene un detector de radiación. Espera un momentico, ¿qué dispara eso? Bueno, eso dispara cuando tú tienes... ¿Pero proyectiles? Proyectiles, sí. ¿Con la torreta que están arriba? Con la torreta que están arriba. ¿Qué más dispara esa camioneta? Tiene un dispensador de gases lacrimógenos. Quiere decir que también cuando entra en un lugar donde hay un grupo de gente, pues empieza a echar gases lacrimógenos.
y tiene un detector de radiación, que eso no lo necesitan salvo que sea porque le estén tirando una bomba atómica o algo por el estilo. O sea, detecta esa radiación nuclear en una zona. Sí. Y eso lo usa, eso es para la policía. Eso es para la policía. Ellos hay cerca de 500 camionetas de estas que se le han trasladado a la policía. Inclusive estas camionetas estuvieron en el servicio activo en Afganistán y en Pakistán. Y de ahí para la policía. Y de ahí para la policía los que sobraron, dicen ellos que sobran. Yo no creo que sobren, sino que siguen produciendo. Y le digo a los televidentes, siempre pregúntense, ¿para qué usaría la policía esto? La policía, no un ejército. Claro. Así que le propongo continuar. Vamos para la otra imagen. Aquí hay un vehículo que se llama el Humvee. Este vehículo es el que sustituyó los antiguos Jeeps, eso que nosotros vemos, que todavía por algunos andan por ahí, pero este vehículo está blindado. Tiene los cristales a prueba de bala, tiene adentro aire acondicionado, tracción en las 4 ruedas y además un motor superpotente, pero usted ve que ahí arriba tiene puesto ametralladoras. Quiere decir que la dotación del vehículo va armada con fusiles M16 y arriba llevan una ametralladora que pudiera ser en un momento cambiada la ametralladora por lanzadores de granada. O sea, y eso es para la policía también. Eso es para la policía. De esos, ellos han distribuido cerca de 2.000. La policía de Estados Unidos tiene 2.000 vehículos de estos para policía. Para la policía. Pero hay una cosa, hay un lugar que se llama Walkertown, en Indiana, ¿no? que son 1.800 habitantes. Un pueblo de 1.800 habitantes. Un pueblo de 1.800, y recibió 2 vehículos de estos. 2 de estos. 2 vehículos, imagínate, para 1.800 habitantes, 2 vehículos de este tipo, está por encima de lo que la policía necesitaría, digamos, para controlar a todo el pueblo. Evidentemente. Sí. Bien, vamos a ver la otra imagen. Bueno, este es un vehículo anfibio, el SM-2. Como es natural, vehículo anfibio también tiene posibilidades de tener su ametralladora, adentro lleva una dotación de 6 gente que van armados con M16, ¿no? Lanzagranadas, etcétera, etcétera. Este vehículo puede transportar hasta 6 personas. Ahora bien, este vehículo, de estos vehículos también han repartido unos cuantos. Y hay un condado de Cobb, en Georgia, que recibió 2 vehículos anfibios de este tipo. También, evidentemente, para esta militarización. Este es un clásico anfibio de los ejércitos que ese entra por el agua, ese camina, sale por la tierra, tiene su torreta para tirar desde adentro del equipo, del vehículo. Evidentemente. Es decir, bien, vamos a ver lo otro. La otra imagen, aquí es una imagen... Vamos a leer, es una foto que dice, ese es el lema de la policía, para proteger y servir. Para proteger y servir, que es para lo que está la policía. Y entonces dice abajo, esto parece más como una invasión militar a Boston, porque la foto es tomada en Boston. Es tomada en Boston. Este equipo además genera ruido. Se ve que el hombre va en la torreta con un M16, pero al lado está un lanzagranada. Y este equipo además genera ruido. Quiere decir que cuando entra en los lugares donde están las manifestaciones y esto, puede generar ruido que puede ensordecer a la gente. O sea, lo que está abierto es la torreta, o tiene un aparato también que genera ruido. No, la torreta está abierta donde va el hombre puesto, pero además de eso lleva un aparato que genera ruido. Que paraliza a la gente. Sí, bueno, cuando empieza el ruido, imagínate, todo el mundo lo que trata es de taparse los oídos y huir del lugar donde está el ruido que andan dando. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ver la otra. Ajá. La otra aquí es un vehículo, como usted ve, es tremendo vehículo, ¿no? Este es un vehículo grande, que lo tiene un lugar, un poblado en California que se llama Salinas, ¿no? Este vehículo también puede disparar con fusiles M16, ¿no? Arriba usted ve la tronera que tiene, que es para poner una ametralladora calibre 50, es lo que lleva ese vehículo normalmente. Esto es del ejército, evidentemente. No, eso es del ejército. Eso es del ejército, pero eso es para entrar en combate. El condado de Salinas tiene 154.000 residentes. ¿Cuánto tiene? 154.000 residentes. Y la policía de Salinas tiene 5.000 efectivos. Y vehículos de esos tiene 3. Tres vehículos de esos. En Salinas solamente. En Salinas solamente. ¿Tú me entiendes? Quiere decir que es una cosa fuerte. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver lo otro. Esta es la dotación más o menos que acompaña un blindado, ¿no? De la SWAT, las tropas estas especiales. Como usted ve, todo el mundo tiene ahí fusil M16. Este es un carro blindado, quiere decir que le pueden tirar
con un armamento y los que van dentro del carro no tienen problema. Este carro también tiene una ametralladora calibre 30 en la torreta. Y este carro, cuando lo recibieron, ¿no?, que lo recibieron uno de ellos en Carolina del Sur, en el condado de Richmond, el sheriff de Carolina del Sur le puso como nombre el pacificador, porque dice que con la ametralladora esa calibre 50 él iba a resolver muchos problemas en el condado. Es un condado que el 50% de la población es de la raza blanca, pero el 48% de la población es de la raza negra. Y han habido problemas dentro de ese condado frecuentes. El sheriff le puso The Peacemaker, el pacificador a la ametralladora que lleva. Sí, al carro con la ametralladora. Ya. ¿Y qué más tenemos? Bueno, vamos a ver algunas cosas más que tenemos aquí. Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo más o menos un policía. Este es un policía neoyorquino. Como usted ve, ese policía tiene un fusil M16, tiene granada, tiene equipos de comunicación, tiene chaleco protector antibala, tiene casco. Este es uno de los policías que se enfrentaron a los que estaban en Occupy Wall Street, que ninguno de ellos tenía ni un tiraflecha. Y entonces, con ese tipo de armamento es que este policía va a reprimir, ¿no?, una manifestación pacífica de Occupy Wall Street, pero mira qué clase. Ahora, esa foto, el valor que tiene es que cualquiera, si no dijera ahí police, puede pensar que es un soldado regular de un ejército. Un soldado de un ejército que está invadiendo, que está imponiendo. ¿Qué más, ¿no? ¿Qué más tenemos, doctor? Bueno, tenemos otra cosa aquí muy interesante, que usted verá. Eso que está ahí es un barreminas. Y entonces hay un poblado, North Liberty, en Indiana, ¿no?, que ellos tienen, tú sabes que todos los pueblos de Estados Unidos tienen su lema. Entonces el lema del pueblo es una localidad pequeña con encanto. Ahí viven 1.500 habitantes. 1.500. Nada más. Y esta gente han comprado 2 barreminas. Yo me pongo a pensar. Para 1.500. Para 1.500 personas. Pero ¿quién va a poner minas en el pueblo ese? Es que cuando hay una manifestación, la gente del pueblo van a ponerle minas a la policía. Yo creo que ahí hay otras cosas. Ahora, doctor, 2 barreminas para 1.500. Yo le quiero ahora, ya se nos está acabando el tiempo esta primera semana, pero yo le quiero preguntar, ¿por qué usted cree que está pasando esto? O sea, ¿por qué la policía está recibiendo todos estos equipos y los está preparándose para usarlos? ¿Por qué usted cree que es esto? Bueno, hay muchas razones. Primera razón, hay un problema económico del complejo militar industrial, que mientras más produce, más gana. Inclusive, este mismo asunto de los 2 barreminas, yo me imagino que le tienen que haber dicho, bueno, te vamos a vender ametralladoras, te vamos a vender fusiles, pero tienes que llevarte 2 barreminas, aunque no lo vayas a usar para nada. Y después, los que producen eso, el ejército se lo vende a la policía y la compañía que lo produce se lo vende al ejército. Se lo repone al ejército. Claro, porque este es un programa de sobrantes de guerra. Pero sobrantes de guerra en los Estados Unidos son aquellas cosas que pueden ir a la guerra, que están en perfectas condiciones, pero que si ellos necesitan 100, hicieron 300. Ya, pero ese es el negocio. Ese es el negocio. Pero, ¿y para qué es todo esto? Bueno, yo creo que ahí se está preparando, y podemos esto quizás profundizar un poco más, se están preparando para un problema con la población de los Estados Unidos. Y eso está fundamentado precisamente, en primer lugar, porque hay un comando que se llama el Comando Norte, que es el comando que tiene bajo su responsabilidad el mantener el orden y la paz dentro de los Estados Unidos. Pero es un comando del ejército. Y todas estas fuerzas que van a estar armadas con el mismo armamento del ejército, en un momento determinado se pondrán a las órdenes del ejército para reprimir a los que vayan a protestar o tener una acción en contra de lo que está establecido en los Estados Unidos. Ya se nos acabó el tiempo, pero yo expliqué aquí hace algunas semanas la famosa acta Posse Comitatus, que se aprobó en Estados Unidos después del final de la Guerra Civil, que prohíbe que el ejército opere dentro de los Estados Unidos. Exacto. Pero si usted convierte a la policía en una unidad militar prácticamente de un ejército, ya no es el ejército, ya es la policía. Está preparada para hacer las cosas que haría el ejército. Exactamente. ¿Puede ser? Puede ser. Pero es más complejo porque también el ejército va a intervenir. También. Independientemente que la policía lo haga. Independientemente que exista la famosa ley Posse Comitatus. Sí, que el presidente puede en un momento determinado hacer una excepción de la ley. Bueno, se nos acabó el tiempo esta primera semana. Muy bien, correcto. Entonces, doctor, le pido que regrese la próxima semana
para terminar de mostrar esto y explicarlo. ¿Está de acuerdo? Muy bien, correcto. Bueno, muchas gracias, doctor. Y ahora terminamos esta primera semana, continuamos la que viene y regreso a la esquina con Randy. Bueno, seguimos, gracias Taladrí por esta esquina, también a tu invitado, al profesor Néstor García Iturbe, y nosotros continuamos por acá con el tema final de nuestro programa de hoy, comenzando la semana. Vamos hacia Venezuela a hablar del sacudón revolucionario que tiene lugar en ese país, y para eso me estará acompañando en nuestra jornada de hoy nuestro colega Jorge Legañoa, subdirector de la Agencia de Información Nacional, la AIN, y quien ha estado siguiendo pues muy de cerca durante varios años la situación en Venezuela. Así que les propongo pues continuar ahora con el tema Venezuela en nuestra mesa redonda. La revolución bolivariana significa para los habitantes de la comunidad El Güerito en el estado Aragua, al centro-occidente de Venezuela, la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Así lo creen familias como las de Lady, en cuyo hogar deben compartir un cuarto para 5 personas, una realidad que para ella en poco tiempo quedará en el pasado. Desde hace 3 meses colabora en la construcción de lo que será su nuevo hogar. La misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor les ha facilitado los materiales como parte del programa gubernamental que busca sustituir viviendas precarias por casas dignas. Vamos a tener más bienestar, sobre todo para, no tanto nosotros como mayores, sino como los niños. Los niños siempre son los que son los más perjudicados. Como Lady, más de 100 familias de la comunidad también trabajan en la autoconstrucción de su techo digno. O sea, de que llegó la revolución, oye, todo ha cambiado. Mientras haya revolución, siempre va a seguir cambiando. La misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor nació en 2010 con la meta de atender a más de 1 millón de hogares. Los habitantes de esta comunidad no solo son beneficiados con la sustitución de ranchos por viviendas dignas, aquí también se ha instalado una base de misiones sociales con las que el gobierno de Venezuela aspira a seguir transformando integralmente la vida de su gente para erradicar la pobreza extrema. En las bases de misiones sociales se fundamenta el combate a la pobreza extrema, que el gobierno se propone llevar de 5,5% a 0 en 2019. Flagelo que en gobiernos de derecha llegó a afectar a más del 60% de la población. Nosotros nos vamos a ver beneficiados porque vamos a erradicar la pobreza extrema. Gracias a las bases de misiones, la pobreza va a quedar en 0 en nuestra comunidad. En las bases de misiones sociales, las comunidades más deprimidas reciben atención médica gratuita 24 horas. Además, educación, cultura y deporte para el desarrollo integral del individuo. Brindar atención médica primaria y que sea aquí en la propia comunidad y que los pacientes no tengan que trasladarse. Que la mayor parte de los problemas se han resuelto aquí mismo en la comunidad. Es la rehumanización de una sociedad excluida que para el presidente de Venezuela, el modelo capitalista obligó a nacer en la miseria. Solo la conciencia y el poder del pueblo va a permitir consolidar este camino de superación de la pobreza y de la construcción de una sociedad de justos, de iguales, una sociedad socialista. La meta es construir 1.500 bases de misiones sociales en toda Venezuela, que ahora también contarán con la misión alimentación a través de la red de distribución de alimentos Mercal.
Bueno, la revolución de las misiones sociales, esa es una de las 5 grandes tareas, de las 5 grandes revoluciones que se ha planteado el gobierno bolivariano en este llamado sacudón, en esta mirada hacia el futuro de la revolución bolivariana. A propósito de eso, hay la noticia de hace unos minutos de que el presidente venezolano Nicolás Maduro está sosteniendo una reunión con el buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela, según informó la ministra de Comunicación e Información Daisy Rodríguez a través de su cuenta en Twitter. Dice que Maduro sostiene este lunes una reunión con los vicepresidentes del buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se prevé que el encuentro pues sirva para evaluar las decisiones acordadas en el pasado tercer congreso del PSUV, que se realizó entre el 26 y el 31 de julio para impulsar la consolidación del socialismo en Venezuela. Jorge, ¿cómo ver este llamado del presidente Maduro al sacudón revolucionario, estos cambios en su gabinete, estas consecuencias políticas del tercer congreso del PSUV? Sí, buenas noches, Randy y los amigos televidentes. Ante todo, verla como una continuidad del proceso bolivariano. O sea, no estamos ante una ruptura con el pensamiento de Chávez. Yo creo que lo fundamental es explicarle a la gente que esto es la sistematización del plan de la patria que Chávez dejó en el 2012, luego de las elecciones de octubre del 2012. Y la revolución se ha redirigido hacia 5 grandes revoluciones, como ellos se han empeñado en denominar, que yo creo que hacen mucho más potable los intereses y los objetivos hacia dónde se mueve la revolución bolivariana. Y empezando, primero que nada, por la revolución económica. Una revolución económica que es lo que el pueblo está demandando, que cambie la base productiva de todo el país, en función no solamente de lo económico, sino del pueblo, sin dejar de lado lo que hasta ahora se ha alcanzado en materia social. Yo creo que es muy importante decir que es un cambio estructural, de manera estructural del gobierno, y que va encaminado a que solo sea una revolución en primera instancia económica, porque si dejaríamos de lado lo social sería ya una pérdida de los logros de la revolución. Pero yo creo que lo más importante es que sea una revolución económica junto con una revolución cultural, que es el segundo objetivo de estas grandes revoluciones: lo científico, lo tecnológico, el conocimiento. Y yo quisiera resaltar algo, que la contrarrevolución y la oposición venezolana se han empeñado en hablar de la sustitución del canciller Elías Agua como una defenestración del canciller, un hombre apartado. Especulaba incluso que tenía una cara seria en esa reunión. No, a Elías Agua se le ha dado la tarea del quinto objetivo de estos grandes objetivos de las grandes revoluciones, que es la revolución de la construcción del socialismo en lo territorial. Es uno de los grandes proyectos que se ha enmarcado de las necesidades y fortalezas que tiene la revolución. Y ocupa el puesto de Elías Agua, un hombre con una vasta experiencia en la revolución, que es Rafael Ramírez. Entonces estamos ante un núcleo duro del recién electo buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se está consolidando, que está caminando, que está trabajando. Y una oposición que por el otro lado vemos que está muy silenciosa, que no ha hecho propuestas en los últimos días. Hoy yo veía por ahí las declaraciones del secretario general de Acción Democrática celebrando un aniversario más, creo que son 73 años de Acción Democrática. Sin embargo, la mesa de la Unidad Democrática está en silencio. Pero ojo, alertaba hoy José Vicente Rangel, en un artículo en Últimas Noticias, que se están preparando de nuevo. Perdón. Toma un poquito de agua, Jorge, porque ahí me serviría para apuntar algunos elementos. Es decir, hablabas de las 5 revoluciones: la revolución económica productiva, la revolución del conocimiento, la revolución de las misiones socialistas, la revolución política del Estado y la revolución del socialismo territorial, como los componentes esenciales de este programa, de este sacudón, como lo ha llamado el presidente Maduro. Pero insistía sobre todo en esa primera revolución, en la revolución económica. Fundamental, creo, en un momento en que han tenido que enfrentarse a una ofensiva, a una guerra económica que le ha atrasado la aristocracia y los sectores aliados al imperialismo a Venezuela. ¿Cómo ha planteado el presidente Maduro, el gobierno, esa contraofensiva frente a la guerra económica que está enfrentando el país, que de hecho ha tenido afectación para la vida social de los venezolanos? Sí, el gobierno yo creo que se ha centrado muy bien en identificar cuáles han sido los problemas, sobre todo el desabastecimiento alimentario. El 50% del índice inflacionario venezolano está centrado en el sector alimentario. Yo creo que eso es muy bueno que el gobierno lo haya identificado, porque sabe dónde va a trabajar. De hecho, una de las vicepresidencias nuevas que se ha creado está destinada fundamentalmente al tema de la alimentación.
no solamente importar alimentos, sino producirlos en el país, que yo creo que es lo más importante. Yo quería señalar un dato en este tema de la alimentación. La FAO señalaba hace unos días que Venezuela, tanto en importación y producción e importación de alimentos, tienen una capacidad de generar de 3.100 kilocalorías diarias disponibles a cada ser humano en ese país. Es muy significativo. Ahora mismo hablábamos de extrema pobreza. En el 98 había más de 12 millones de pobres. Para hablar no solo de por ciento, sino de personas, eran 12 millones de personas que en el 98, porque llegó a estar en el 2002 con el golpe de Estado a Chávez, en alrededor de 14 millones de personas. Y hoy estamos hablando de 5%, que es menos de 750.000 personas en ese país. Yo creo que lo fundamental, sin dejar de lado, que por ejemplo yo veía cifras que hasta el mes de agosto de este año se han invertido en Venezuela, o sea, el gobierno venezolano ha invertido en sus propios productores agrícolas alrededor de 9.000 millones de dólares en créditos bancarios. O sea, estamos hablando de cifras significativas. Si a esto le sumamos el control que hay del contrabando en frontera, pues estamos hablando de un esfuerzo sumamente grande en garantizar la estabilidad política del país, ante todo, y estabilidad alimentaria, económica y bonanza en sentido general. En unas declaraciones a la agencia china Xinhua, el analista político venezolano Luis Delgado decía que las medidas de reestructuración estatal que el presidente Nicolás Maduro calificaba como un sacudón constituyen la rectificación y el reimpulso de la política nacional. Frente a eso, ¿qué se ha planteado después de esta ofensiva del gobierno revolucionario? ¿Qué se ha planteado la oposición? ¿En qué estado está esa posición política en Venezuela? Mira, la posición política venezolana, una vez más, sigue sin propuesta. Yo creo que ese es un denominador común. Yo te hacía referencia a lo que escribía hoy José Vicente Rangel, porque es interesantísimo. José Vicente está alertando de que hay nuevos planes para volver a la guarimba de febrero y a la guarimba del 2004. O sea, no estamos hablando de que se sentaron y dijeron, no, lo que hay que hacer en el país es invertir aquí, allá, no. Se han quedado callados, siguen sin secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Capriles, que supuestamente es el líder de la oposición, el líder entre comillas, porque realmente no se ve. Cada vez más cuestionado y cada vez más debilitado. Anda hoy celebrando el Día de la Virgen del Valle en Venezuela, sin penas ni gloria. Yo creo que es importante señalar algunos datos que hablaba hace algunos días el director de una encuestadora de Interlaces, un venezolano por supuesto, Oscar Chemer. Decía que el 43% de los venezolanos no reconocen ningún líder importante y visible en la oposición, y ven en su mayoría al presidente Maduro con un talante para responder a las necesidades del pueblo. O sea, no es más del 50%, pero es un número importante que no ven una cara visible en la oposición que le pueda dar solución a sus problemas. Y está la contradicción, pudiéramos decir, entre las fuerzas de esa oposición, es decir, Capriles por un lado, María Corina Machado por el otro, es decir, búsqueda de, en vez de unidad de esa oposición, como supuestamente siempre se han llamado, Mesa de la Unidad Nacional, ahora, o Mesa de la Unidad Democrática, ahora a una clara división de esa oposición política. Fraccionado, no diría que completamente, pero porque sí también han tenido la característica que en los momentos duros han salido adelante con un candidato, entre comillas, también con una unidad. Yo te diría que están los violentos y los negociadores. O sea, los violentos por un lado, María Corina y algunos otros, y los negociadores, Acción Democrática y algunos personajes de COPEI y tal, están buscando ver cómo sacan de este río revuelto alguna ganancia política, pero evidentemente están desacreditados delante de un país al cual cuando la guarimba le pusieron cara, en ningún momento dijeron la responsabilidad es mía, la guarimba la llamé yo, nada que ver. Ni Leopoldo López, ni María Corina Machado, ni ninguno de ellos. Leopoldo dijo, no, yo llamé unas declaraciones por ahí, no, y María Corina, no, yo sí, y mucho avión, que es lo que sí hizo María Corina Machado durante toda la guarimba, mucho avión, fue a Panamá, fue a Europa, fue aquí, fue allá, pero en la concreta sin un capital social detrás respaldado para ese tipo de acciones. Hay que ver cómo se desenvuelve este año. Yo creo que va a ser decisivo en materia de la revolución, todas las medidas y el logro de las medidas, incluso los cambios a nivel ministerial. Yo creo que hay una mezcla interesante entre nuevos ministros que asumen, ministros fogueados en la revolución, a veces personas de la segunda línea de combate, pero siempre ahí en el combate, que han pasado a primeras posiciones, ministros de algunas carteras. Pero yo creo que es interesante porque es esa combinación entre lo nuevo, la experiencia, entre lo nuevo y la experiencia. Yo creo que eso va a ir muy bien.
Y hay que esperar el año que viene, va a haber las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, y ahí está el reto mayor que tiene, ir caminando con resultados a nivel político, económico, sobre todo de la gente. Yo creo que este paso de las bases de misiones sociales es muy importante. Parte del pueblo cubano también está siendo protagonista de las bases sociales, porque en estas bases sociales encontramos la misión de salud, los médicos cubanos viviendo allí, está la misión alimentación, está la educativa, y bueno, en sentido general yo creo que es un gran esfuerzo por seguir dándole calidad de vida al pueblo venezolano, que es algo que Chávez siempre defendió y que por suerte a lo largo de 15 años, bueno, pues redujo esa pobreza extrema, y no solamente la pobreza extrema, sino la pobreza de 41% pasó a 27%, y ahora se está trabajando en bajar aún más ese indicador. Es una gran batalla la que libra hoy la revolución bolivariana. Ha entrado en un momento de reimpulso. El sacudón sería el reimpulso de ese proceso revolucionario, enfrentándose a una guerra económica de la oligarquía y de los sectores ligados al gobierno norteamericano, y también, por supuesto, a una contraofensiva política e ideológica de Estados Unidos contra la región latinoamericana, y en especial contra el proceso político de Venezuela. Un asunto al que le seguiremos dando atención por la importancia política que tiene para toda nuestra región, y que por supuesto a él volveremos aquí en nuevos espacios de la Mesa Redonda. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros esta tarde en nuestro programa. A ustedes los invito a que mañana estén de nuevo aquí en nuestro espacio. Estaremos hablando sobre la educación superior en Cuba, el nuevo curso escolar, los cambios que han tenido, las transformaciones que ha tenido la educación superior, y también estaremos hablando del nuevo proceso para el ingreso a la educación superior. Así que los invito a que nos acompañen mañana en una nueva Mesa Redonda. Muy buenas noches.